En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. A este su programa Viva y Eficaz. Estamos estudiando el libro de Marcos en el capítulo 3. Hoy vamos a hablar un poco sobre este pasaje donde la madre de Jesús, María, y sus hermanos vienen a Jesús buscándole. Y el relato de la Biblia dice así: vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Entonces el Señor dijo estas palabras que algunos quizás no las entendieron bien. Y él les dijo y les respondió: ¿quién es mi madre? ¿Y mis hermanos quiénes son? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios es mi hermano y mi hermana y mi madre. ¿Qué quiso decir el Señor con estas palabras que son un poco enigmáticas? Bueno, en primer lugar, el Señor es buscado por su familia. Hay comentarios en los otros evangelios que dicen que ni aún sus hermanos creían en él. Eso es evidente. Es evidente porque Jesús era parte de la familia. Así que los hermanos de Jesús habían oído de los milagros, sanidades que hacía. Pero es evidente de que no creían en él. Hay un comentario en un pasaje paralelo a esto donde dicen que aún decían que Jesús estaba fuera de sí, perturbado mentalmente. Así pues que entonces vinieron a buscarle. No se dice, aunque dice vinieron a buscarlo para llevárselo. Pero aquí, cuando le dijeron a Jesús: tu madre y tus hermanos te buscan, entonces él dijo: ¿y quién es mi madre? ¿Y quién es mi hermano? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, entonces señalándoles les dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios es mi hermano y mi hermana y mi madre. Pienso yo que el Señor lo que está enfatizando es la cercanía, la familiaridad que en las personas que aman a Dios y que buscan las cosas de Dios y que están cerca de Dios pertenecen a la familia de Dios. Ya en el Nuevo Testamento, en las epístolas, se desarrolla este argumento de que nosotros somos los hijos de Dios por la fe en Cristo, que hemos nacido
de nuevo de lo alto por el Espíritu Santo hemos sido regenerados. Cristo le dijo esto a Nicodemo, que era necesario nacer de nuevo y que somos introducidos en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y que pertenecemos a la familia de Dios. Entonces el Señor no es que está rechazando de que Él es hijo de María, no es que está rechazando de que Él es hermano y que Él pertenece a la familia de José y María. No está rechazando esa filiación, sino que está enfatizando que todos aquellos que hacen la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Está diciendo de que somos hijos de Dios los que hemos creído en Cristo. Y que nosotros somos los más cercanos a Él, porque ciertamente, ¿quiénes son los más cercanos en nuestra familia? Nuestro papá, nuestra mamá, nuestros hermanos y hermanas. Es lo que suele llamarse la familia nuclear. Tenemos más familiares, pero los más cercanos, los que conviven con nosotros, los que son carne de nuestra carne y sangre de nuestra sangre, es nuestros hermanos y hermanas, nuestro padre y madre. Está hablando de la cercanía, y no solamente de la cercanía, está hablando sencillamente y directamente que somos hijos de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Porque a todos aquellos que le recibieron, le dio potestad, autoridad y derecho de ser llamados hijos de Dios. Y si hijos, dijo Pablo a los cristianos que estaban en Roma, entonces somos herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo. Así que esto es lo que el Señor está aquí declarando, aprovechando el momento en que Jesucristo está rodeado de personas dentro de una casa, porque siempre estuvo rodeado de una multitud. Entonces su madre y sus hermanos lo están buscando a Él. Y entonces el Señor aprovecha esa coyuntura para decir que no solamente su madre y sus hermanos son parte de la familia de Él, sino que hay otra familia, la familia espiritual, son aquellos que hemos nacido otra vez de lo alto por medio del Espíritu, que hemos sido regenerados y que buscamos hacer la voluntad de Dios, que esa es la principal característica y la principal característica que enfatiza nuestra identidad como hijos de Dios, que siempre buscamos hacer la voluntad de Dios. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, dijo el Señor, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Porque todos los que hemos nacido de nuevo y que somos legítimos hijos de Dios, somos los que buscamos hacer la voluntad del Señor. Eso es lo que está enfatizando el Señor. Que hay una familia espiritual, que hay hijos nacidos de lo alto, engendrados en el poder del Espíritu Santo,
cuando ejercemos la fe en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Luego, en el capítulo 4 del libro de Marcos, Marcos habla de la parábola del sembrador. Nosotros sabemos que cuando Cristo vino a este mundo, Él vino precisamente con un ministerio y una comisión bien específica. Él vino a predicar el Evangelio del Reino. Sabemos nosotros que Él, cuando después de que Juan fue encarcelado, el Señor se manifestó y dijo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed al Evangelio. Desde ese momento en que Cristo fue ungido por el Espíritu Santo, el Señor mostró su pasión por la predicación del mensaje del Evangelio del Reino. Y por todas partes iba y predicaba el Evangelio. Y eso es lo que está aquí el Señor enfatizando en la parábola del sembrador. Él está diciendo que hay varias respuestas que la gente da al mensaje del Evangelio. Y sería bueno que entonces leyéramos el capítulo 4, versículo 1 en adelante, y dice así Marcos: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar. Otra vez, es decir, ya había predicado varias veces. Y lo había predicado junto al mar porque ahí es donde él comenzó su ministerio, en esa región. Y se reunió alrededor de él mucha gente. Era tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Parece que eso se volvió como una costumbre. Por eso se dice en otra parte que siempre les decía o advertía a sus discípulos que tuvieran lista la barca, porque la gente lo apretaba. Algunos hasta se tiraban sobre él para tocarle, y todos los que le tocaban quedaban sanados. Aquí pues vemos una escena, una multitud de personas, y Jesús, retirándose un poquito de esa multitud, ahí sentado en la barca, Él les hablaba del Evangelio del Reino y les contó una parábola. Dice que se sentó en la barca y toda la gente estaba en tierra junto al mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina, o sea, en su enseñanza. Él hablaba por parábolas. Era una manera de enseñar, y también era una manera de descubrir a las personas que ciertamente tenían interés en las enseñanzas que él impartía. Nosotros vemos que era costumbre que algunas personas, incluyendo a los discípulos, no entendían en totalidad las enseñanzas por parábolas, pero como tenían un genuino interés en conocer las cosas de Dios, en conocer ciertamente el reino de Dios, ellos aparte se acercaban a Jesús para que les explicara la parábola. También en ese contexto del interés que tenían la gente de conocer el significado de las parábolas, también el Señor habló en parábolas para algunos que no tenían un genuino interés
en preguntar el significado de estas parábolas, sino que estaban allí como antagonistas del Señor, buscando la manera de acusarle por una palabra, un concepto o una idea que el Señor expresara en sus enseñanzas. Estaban allí no por querer aprender, sino para ver en qué podían acusarle al Señor. Por eso les hablo en parábolas, para que viendo no vean, para que oyendo no oigan, para que razonando no puedan entender. Era también una manera en que el Señor hablaba para discernir quiénes eran los que tenían un genuino interés en conocer las cosas de Dios, todo lo relacionado con el reino de Dios. Entonces aquí Él está enseñando. La mayoría de los eruditos de la Biblia dicen que esta parábola es una parábola muy significativa, muy importante, porque a través de la interpretación que Jesús hace de esta parábola, también se sientan ciertos principios de interpretación para las demás parábolas que el Señor pronunció. Entonces se sentó en la barca y toda la gente estaba en tierra a la orilla del mar y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina. Oíd. Era la manera de llamar la atención. Oigan, escuchen, pongan atención. He aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino. Y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de la tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Y otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron a la plantita, a la semilla que había germinado y no dio fruto. O sea, no alcanzó su crecimiento y tampoco su florecimiento y tampoco dio fruto. 2 minutos. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo fruto al 30%, al 60% y al 100%. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, que ponga atención, que escuche. Y cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre el significado de la parábola. Luego el Señor les explicaba. Son los misterios del reino que el Señor manifiesta a través de las parábolas. Y no solo por las parábolas, sino por toda enseñanza que salió de su boca. Mañana vamos a analizar la explicación que el Señor hace de esta parábola. Lo espero pues a usted el día de mañana. No vaya a perderse la enseñanza, porque estamos estudiando todo el libro, todo el Evangelio según San Marcos. Hasta mañana, Dios le bendiga y Dios le guarde. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar
porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación.